Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase bíblica titulada La fe de Jesús. Ya estamos avanzando en las lecciones. Hoy nos toca hacer la número 17, ¿sí? Así que bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Realmente nos sentimos contentos de poder encontrarnos una vez más aquí en esta clase bíblica. Eh, Deseo que todos estén pasando muy bien allí donde nos miren, donde nos escuchen, que las bendiciones de nuestro buen Dios estén allí con cada uno de ustedes. Así que muy bienvenidos a la clase bíblica La Fe de Jesús, ¿sí? Se la ofrecemos totalmente gratuita. Usted solamente necesita enviarnos un mensaje para solicitar este material totalmente gratuito. Eh, es un material a todo color, es un material de muy buena calidad y se lo estamos ofreciendo junto con una Biblia también. Si no la tuviera, se le podemos acercar también una Biblia, por supuesto una Biblia completa con los dos testamentos. Eh, Cada una de estas hojitas eh, tiene entonces un tema, ¿sí? de la Biblia, un tema importante de la Biblia. Por ejemplo, la número uno, estudiamos ya hace varias semanas, era ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Sí? Aquí está. Entonces, cada uno de los temas tiene 6, 8, 9 preguntas. eh, Son comunes sobre ese tema y la Biblia misma responde a esas preguntas. Entonces, nos hacemos las preguntas y buscamos la respuesta en la misma Biblia, porque la Biblia se responde a sí misma. Así que, ¿quién es el mejor intérprete de la Biblia? La misma Biblia, ¿no? Podemos nosotros encontrar respuestas a cada una de nuestras preguntas eh, allí en la palabra de Dios. Así que bienvenidos amigos a los que se van acercando para compartir juntos entonces esta clase bíblica. Hoy nos toca la lección número 17, ¿sí? Aquí están, lección número 17, lleva por título ¿Le importa a Dios mi salud? Hay muchas personas que pueden llegar a pensar de que a Dios solo le preocupa que yo vaya a la iglesia, lea mi Biblia, este, después que si me enfermo, muero, si me pasa algo, un accidente, a él no le importa, ¿no? Eh, lo cierto es que a Dios sí le importa mi salud. Para Dios es muy importante que yo viva con buena salud, que tenga una buena calidad de vida. Y Él ha dejado orientaciones respecto de nuestra salud en la palabra de Dios. Ha dejado orientaciones con respecto a nuestra comida, la bebida, ha dejado muchas orientaciones para que tenga una buena calidad de vida. Así que sobre esas orientaciones vamos hoy a compartir juntos en esta lección número 17. ¿Le importa a Dios mi salud? ¿Qué enseña la Biblia acerca de los principios de salud y las normas de vida? Así que bienvenidos amigos, no duden en pedir allí el material, compartir también, ¿verdad? Este material con otros amigos. Yo suelo hacer, después que terminamos esta clase, bajo este video, lo paso a audio y compartimos. Sé que hay varios amigos que están compartiendo ya este audio con otros amigos, vecinos, familiares, incluso de otros países, para que puedan conocer más de los temas más importantes de la Biblia. Así que bienvenidos, una alegría poder encontrarnos una vez más y charlar qué enseña la Biblia acerca de nuestra salud y cuáles son los principios de salud que Dios nos ha dejado en su palabra a los fines de ponerlos en práctica y de esta manera gozar de una mejor calidad de vida. Así que bienvenidos amigos, deseo que Dios los esté bendiciendo en gran manera. Vamos entonces a orar como lo hacemos toda la semana para juntos pedirle a Dios que Él entonces con su Espíritu Santo nos instruya en el estudio que hoy vamos a compartir juntos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones.
Quiero pedirte, Señor, por todos nuestros amigos que nos están escuchando, mirando, ya sea en vivo o en diferido, que tú, Señor, toques sus corazones, que tú les muestres, Señor, allí las verdades maravillosas de tu palabra y que ellos puedan cada día aprender más de ti, Señor, y prepararse para tu venida. Que tu palabra hoy nos hable el corazón, nos llene de esperanza y que podamos, querido Dios, seguir avanzando en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos amigos y amigas, muy bienvenidos. Hablar de salud para Dios es sumamente importante. Dios quiere que nosotros vivamos con salud. Ahora, vivimos un tiempo muy difícil con respecto a la salud. Estamos en medio de una pandemia donde los medios están saturados de información sobre enfermedad, sobre contagio, sobre muerte. Por todos lados cunde esta información. Ahora, ¿quién es el que introdujo la muerte, la enfermedad, los virus? Por supuesto, es el enemigo de Dios. El diablo quiere enfermar a la gente, quiere matar a la gente, porque él es, ¿verdad?, el encargado, ¿verdad?, de toda la tristeza, el sufrimiento, el dolor, todas las cosas tristes que pasan, toda la muerte, la tristeza, el sufrimiento, la enfermedad, es un invento del enemigo. El enemigo de Dios quiere destruir a la raza humana. Entonces, por el contrario, Dios quiere salvar. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dios quiere que el ser humano goce de salud. Dios quiere que el ser humano viva feliz. Pero el enemigo quiere otra tarea. Ahora, si nosotros queremos que ese plan de Dios de vida abundante se haga realidad en mi propia vida, pues tengo que seguir las orientaciones y los principios de salud que el Señor nos ha enseñado en la Biblia. Así que sobre eso vamos a estudiar hoy. En primer lugar, necesitamos entender que nuestro cuerpo es templo de Dios. Fíjense en lo que dice allí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Voy a buscar aquí en mi Biblia, Primera de Corintios. Estamos ya allí en el Nuevo Testamento. Después de Romanos vamos a encontrar el libro Primera de Corintios o Primera a los Corintios. Es la primera epístola a los Corintios, ¿sí? Entonces encontramos aquí Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Los últimos versículos de este capítulo. Recuerden que capítulo entonces son esos números gorditos en negrita, los números grandes, esos se llaman capítulos. Y dentro de cada capítulo encontramos versículos, ¿sí? Los versículos son los números chiquititos. Entonces, si ya hemos encontrado Primera de Corintios, que de paso los libros los encontramos al principio de la Biblia, donde encontramos un índice de los libros en el orden en que aparecen en la Biblia. Entonces, ahí buscamos, por ejemplo, Primera de Corintios, el índice nos va a decir en tal página en la Biblia se encuentra ese libro. Encontramos entonces Primera de Corintios, luego buscamos el capítulo 6, el número grande, el número 6, y dentro del 6 vamos a encontrar los versículos, o sea, versículos 19 y 20. La pregunta dice, ¿cómo considera Dios al cuerpo humano? Versículos 19 y 20 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia aquí nos muestra entonces que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo considera Dios entonces el cuerpo humano? Como templo
del Espíritu Santo. La primera opción entonces es la respuesta correcta. Las otras opciones dicen, Dios lo considera como algo carnal, ¿sí? No le importa cuidarlo, o es indistinto para Dios. No. Dios, cuando mira el cuerpo humano, lo considera como templo del Espíritu Santo. Y si Dios lo considera como un templo, pues entonces Él quiere que yo lo cuide, porque ahí en mi cuerpo tiene que morar entonces el Espíritu Santo. Y por supuesto, el Espíritu Santo no va a morar, ¿verdad?, en un templo o en un cuerpo humano que no sigue los principios de salud que la palabra de Dios enseña. Así que tenemos que partir desde esta base. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, así Dios lo considera. O sea que no es que puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, sino que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tengo que cuidarlo para que pueda allí morar el Espíritu Santo. La pregunta número 2 dice, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Tercera de Juan, versículo 2. Vamos allí a los últimos libros de la Biblia. Después de Tercera de Juan viene Judas, Apocalipsis. Entonces, Tercera de Juan tiene un solo capítulo, entonces tenemos que leer el versículo número 2. Dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿En qué dos aspectos Dios se interesa, verdad, de nosotros o de nuestra salud? ¿Será que Él se interesa en la salud, en el dinero, en la salud, verdad, y el alma, o el alma y la fe? ¿En qué dos aspectos de nuestra salud se interesa Dios? Aquí claramente Dios nos dice que quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, a Dios le importa que yo tenga una buena vida, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿no?, de la vida, pero también Él se interesa por mi salud física. Dice, yo deseo que prosperes en todas las cosas, ¿no? Dice, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere, ¿verdad?, que me vaya bien en todo, que yo disfrute. Dios quiere, ¿verdad?, que me vaya bien, por supuesto, en mi salud, ¿sí?, en que tenga buena salud. Dios no quiere que yo caiga en la enfermedad, porque eso, ¿verdad?, puede llevarme a la muerte. Dios quiere que yo vaya bien en todo la salud, ¿verdad?, integral, ¿no?, de mi vida, en el aspecto mental, en el aspecto social, en el aspecto espiritual. Por supuesto, para Dios eso es muy importante, pero no es todo para Dios. Él no solo se preocupa que yo esté bien espiritualmente, como a veces podríamos llegar a pensar, ¿no?, que Dios solo está interesado en que yo ore, ¿verdad?, vaya a la iglesia y lea la Biblia. No, Él se interesa también por mi salud física, como también, ¿verdad?, mi ser de una manera integral, ¿no? El aspecto físico, mental, social, espiritual, por supuesto, ¿verdad? La salud física para Dios es sumamente importante. Así que quisiera, ¿verdad?, que pidas a Dios que Él te ayude, ¿verdad?, a gozar de buena salud y que te ayude a seguir entonces esos principios bíblicos que ahora vamos a comenzar a enumerar. ¿De qué quiere Dios que yo entonces consuma? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios bíblicos? Miren, la pregunta número 3 dice, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? 1 Corintios 10:31. Hay un principio muy importante a la hora, ¿verdad?, de cuidar mi salud, ¿sí? Entendiendo que mi cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debe ser usado para glorificar a Dios. Noten aquí este texto tan importante. 1 Corintios 10:31 dice así, si pues
coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Cualquier cosa que yo vaya a comer o a beber, tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, debería preguntarme, esto que estoy por comer, esto que estoy por beber, ¿es para la gloria de Dios? ¿Glorifica a Dios? Y por supuesto, ¿verdad? Que esto es un gran desafío, pero ese es el ideal al que la palabra de Dios nos apunta, ¿verdad? Y que nos anima. Cada vez que voy a consumir un alimento, que voy a tomar una bebida, debo preguntarme, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto contribuye a mi salud? ¿Esto mejorará este cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Y eso sin duda debo preguntarme antes de consumir o de tomar, y la respuesta cada uno la tendrá que dar. Esto que estoy tomando, que estoy comiendo, ¿contribuye a glorificar a Dios? Si no contribuye, tal vez deba reducir el consumo de ese alimento o de esa bebida. ¿Se entiende? Entonces, el principio básico, entonces, esto que como, esto que tomo, glorifica a Dios, contribuye a mi salud. Hay muchas cosas, muchas bebidas que claramente no contribuyen a mi salud. Hay alimentos que lógicamente no va a contribuir a una buena salud. Entonces, a veces, ¿verdad? Los mismos estudios científicos lo han demostrado. A veces yo mismo me doy cuenta de que cuando como tal cosa y me hace mal, sé entonces, ¿verdad?, que debo reducir eso o eliminarlo, ¿verdad?, de mi dieta. Entonces, ahí tengo que pensar, ¿no? Si esto no contribuye a mi salud, si esto no glorifica a Dios, pues qué bueno sería pedirle a Dios que me ayude a reducir el consumo de eso o un día eliminarlo para que pueda entonces gozar de una mejor salud. La pregunta número 4 dice, ¿qué carnes son inconvenientes? Miren, Levítico 11 nos muestra cuáles son las carnes inconvenientes, ¿sí? Que no debemos comer, ¿sí? Levítico capítulo 11 muestra allí claramente que hay carnes que no debemos comer, ¿sí? Hay carnes que sí podemos comer, pero hay carnes que no debemos comer. Por supuesto, esto sería un tema largo para hablar sobre la carne, ¿no? No era lo mismo, obviamente, la carne allí, ¿verdad? Hace 50 años, ¿no? O hace 100 años, donde los animales, ¿verdad?, pastaban, los animales tenían mucha más libertad, ¿no?, allí en los campos que los que tienen hoy en día, ¿no? Hoy los animales, ¿verdad?, a veces consumen, ¿no?, de diferentes químicos, ¿verdad?, alimentos allí industrializados para, bueno, que puedan rendir mejor la carne, que sea más redituable el negocio, etcétera. Todo esto ha cambiado. Muchos animales, ¿verdad?, comen hormonas, etcétera, ¿no? Esto es de público conocimiento. Sin embargo, el cuerpo humano, ¿verdad?, es tan resistente que incluso hasta carne puedo comer, porque nada de nuestro cuerpo ha sido diseñado para comer carne, ¿sí? Ni nuestra dentadura, ni la cantidad de saliva que tenemos, ¿verdad?, para poder ablandar la carne. Pero a pesar de todo eso, nuestro cuerpo es tan noble, tan fuerte, tan perfecto en su diseño, que hasta carne podemos comer, aunque no hemos sido diseñados para comer carne. Dios, cuando diseñó al hombre, lo hizo vegetariano, ¿sí? La dieta que Dios le dio a Adán y Eva eran vegetales, ¿sí? Eran frutos secos, eran frutas, nada derivado allí de los animales. Ahora,
este, la Biblia, ¿verdad?, dice, si vamos a comer carne, cuáles son las carnes que no debemos comer. Y aquí, ¿verdad?, la Biblia es bien clara en Levítico 11, versículo 3 al 20, dice así: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero de todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, las tendréis por abominación. De las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Entonces, aquí hay una lista de animales. Algunos incluso tal vez usted escuchó esos nombres, ¿no? Algunos nombres raros, ¿sí?, que tal vez pueden tener, tal vez los conozcamos con otros nombres. Ahora, aunque tal vez no conozcamos todos los animales y aves y peces que aquí, ¿verdad?, pueden nombrarse, la Biblia nos dejó claramente las características que tienen que tener esos animales para que los podamos entonces comer, ¿sí? Dios dejó las características de esos animales que son aptos para el consumo humano, ¿sí? Hay otros animales entonces que no son aptos para el consumo humano. Entonces, noten que en el caso, ¿verdad?, de los animales mamíferos, por así decirlo, ¿sí?, los de 4 patas también, estos animales tienen que tener 2 características. Una es la que tiene que rumiar y la otra característica es que tiene que tener pezuña hendida. Ahora, para que sea apto para el consumo humano, tiene que tener las 2 características. No puede tener una de las 2. Tiene que tener las 2 características. Ahí solamente puede ser consumido por el ser humano según este mandato de Dios que está aquí en la Biblia. Pero si tiene uno y no tiene lo otro, entonces dice Dios, debemos, ¿verdad?, considerarlo un animal inmundo y no apto para el consumo humano. Entonces, por ejemplo, aquí da el ejemplo del cerdo, ¿sí? El cerdo tiene pezuña hendida. Ustedes van a notar que tiene como una especie allí, ¿no?, la pezuña está cortada, o sea, hendida, ¿no?, en el medio y se forman como dos uñitas, ¿no? Esa es una pezuña hendida. Pero el cerdo no rumia, por lo tanto no es apto para el consumo humano, ¿sí? La liebre rumia, pero no tiene pezuña hendida, parece como una patita, ¿no?, como la de un gato, ¿verdad?, con uñas, pero no es una pezuña hendida. Aunque rumia, no es apta para el consumo humano. Entonces, la vaca tiene pezuña hendida y rumia,
entonces sí se lo puede consumir. El caballo no se lo puede consumir porque no tiene pezuña hendida. Entonces, ahí nosotros podemos, con estas dos características, saber si ese animal puede o no ser consumido por el ser humano. Entonces, nosotros tal vez podríamos preguntarle a alguien, ¿puedo o no comer este alimento? Pero Dios ya nos ha dejado la respuesta para que nosotros inteligentemente sepamos qué es lo que Dios quiere que yo consuma. Entonces, la Biblia ya me dice que para consumir un animal mamífero de cuatro patas, debo ver si rumia o si tiene pezuña hendida. Si tiene esas dos características, bien puedo consumirlo. Aunque por supuesto, hoy, ¿verdad? Con todos lo que le ponen, ¿verdad? A los animales, etcétera, tal vez sería mejor, ¿verdad? Reducir el consumo de la carne, porque evidentemente todos esos químicos pueden también afectar nuestra salud. Entonces, ¿qué sigue siendo lo mejor? Siguen siendo lo mejor lo natural, ¿sí? Las verduras, las frutas, aunque por supuesto también están siendo manipuladas, ¿verdad? Y están siendo, también están llenos, ¿no?, de fertilizantes y de cuantas cosas para producir mejor. A pesar de todo eso, que no hay nada perfecto, ¿verdad? Aún a pesar de eso, los alimentos naturales siguen siendo los mejores, aunque no son, ¿verdad?, de la misma calidad que hace 50, 100 años, como tampoco la carne, ¿verdad?, de la misma calidad que hace 50, 100 años. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio es sumamente importante a la hora de tratar este tema, ¿sí? Y nadie, ¿verdad?, es conciencia del otro, ¿no?, con respecto allí al consumo de la carne. La Biblia dice entonces qué carne pueden consumirse y qué carnes no. También la Biblia aquí en el capítulo 11 se nos enseña en relación a los peces. Los peces también tienen que tener dos características. Una es que tenga aletas y la otra que tenga escamas. Si un pez no tiene aleta pero tiene escama, no debe ser consumido. Y si sucede al revés, tiene escamas pero no tiene aletas, no debe ser consumido porque Dios no lo diseñó para el consumo humano, ¿sí? Y también se nos enseña sobre las aves. Las aves, entonces, que no se deben consumir, que no se deben comer, son las aves nocturnas, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Hablaba allí de la lechuza, ¿verdad? ¿No? El búho, ¿sí? No deben entonces consumirse esas aves nocturnas, ¿no? Ustedes notan que las aves ya, ¿verdad? Comienza a ponerse el sol, ellas ya están ahí, ¿verdad? Ya por dormir, ¿no? Pero hay aves nocturnas que no deben ser, o sea, las aves nocturnas no debemos consumirlas. Y también hay otras aves que son las de rapiña, y hay varios ejemplos aquí, ¿sí? El buitre, allí, ¿verdad? El cuervo, las aves de rapiña, las aves nocturnas, ¿sí? Como el murciélago, por ejemplo, ¿verdad? El búho, allí la lechuza, no fueron diseñadas por Dios, no fueron creadas por Dios para el consumo humano, ¿sí? Ahora, la pregunta puede ser, y bueno, ¿para qué las creó Dios? ¿Por qué Dios, verdad, creó estos animales, estos peces, etcétera? Que no se los puede comer, pero que existen. Bueno, Dios los creó no para que los comamos nosotros, sino que Dios los creó para que ellos cuiden el ecosistema y conserven el ecosistema. Por ejemplo, el chancho. El chancho gusta de comer basura, el chancho puede comer lo que sea, ¿sí? El chancho, ¿verdad?, es feliz, por ejemplo, en un basurero. Él va a comer hueso, carne, va a comer verdura, va a comer lo que se le encuentre, ¿no? El chancho tiene otra particularidad que no transpira, ¿no? O sea, todas las toxinas quedan allí en su cuerpo, en su carne.
Entonces, Dios no lo creó para que lo comamos, sino que Dios lo creó para que Él cuide el ecosistema. En relación, por ejemplo, allí a los peces. Si ustedes, por ejemplo, el dorado es un pez que sí es apto para el consumo humano porque tiene aletas y escamas. Ahora, es imposible encontrar un dorado en aguas turbias, en aguas servidas, en aguas estancadas, porque el dorado busca las aguas corrientes, ¿verdad? Las aguas más limpias, ahí vive el dorado. Ahora, una viejita del agua, un bagre, sí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Allí en aguas más sucias, en aguas estancadas, porque ¿qué es lo que hace eso, o sea, esos peces que no están aptos para el consumo humano? Van comiendo la basura, ¿verdad? Que hay en los ríos y en los mares, ¿no? Entonces, esos peces Dios los diseñó así, ya sea sin aleta o sin escama, para que entonces coman la basura de los ríos y de los mares y conserven el ecosistema. Ahora, el dorado va a buscar las aguas más limpias, por eso puede ser entonces apto para el consumo humano, según aquí la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos las características de las carnes que son entonces inconvenientes, ¿sí? ¿Qué carnes son inconvenientes? Nos dice aquí la pregunta. Bueno, vimos de aquellos animales que tienen, ¿sí? Que no tienen, o a veces no tienen, por ejemplo, pezuña hendida o que no rumia, en el caso de los peces, que no tengan escamas o que no tengan aletas, y en el caso de las aves, aquellas aves que son nocturnas o de rapiña, esas no debemos comerlas. Aunque sean ricas tal vez sus carnes, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, el chancho es riquísimo, es una de las carnes más ricas. Puede ser rico, pero no es apto para el consumo humano, ¿sí? Y esas carnes pueden también traer otras enfermedades. Entonces Dios nos dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo siguiendo estas orientaciones bíblicas. En el caso de las carnes, sigue estas orientaciones y entonces tendrás mejor salud. Ahora, ¿qué en relación con las bebidas? ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Miren lo que dice Proverbios 21. Proverbios 21 nos dice lo siguiente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Otra vez, el vino dice es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, ¿sí? No es sabio. El vino, el alcohol, las bebidas alcohólicas tienen un efecto que hace, ¿verdad?, que las personas actúen de una manera diferente a que cuando no están bajo el efecto del alcohol. Por ejemplo, una persona bajo los efectos del alcohol puede perder sus reflejos. Una persona puede ser muy buen conductor de su auto, pero cuando toma alcohol puede perder sus reflejos y puede tener un accidente, porque el alcohol no es para el consumo humano. Claro, puede ser que te hagas sentir mejor, ¿verdad? Te hagas pasar un momento allí, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, de placer, pero no es para el consumo humano, porque produce, ¿verdad? Una serie de conducta que de otra manera no sería así.
Entonces el alcohol produce enfermedades, el alcohol afecta la salud y el cuerpo humano. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así es considerado por Dios. Entonces, con respecto a la bebida, debo evitar las bebidas alcohólicas. Hoy hay bebida alcohólica de todo tipo, ¿no? Hay bebida alcohólica que tienen poco alcohol y otras bebidas que tienen mucho alcohol. Por ejemplo, una sidra tiene un poco de alcohol, pero la Biblia nos dice que tampoco, ¿verdad? Tomemos una sidra a pesar del poquito alcohol que en porcentaje que pueda tener. Hay otras bebidas que tienen muchísimo alcohol, o sea, ya sea poco o mucho, la Biblia dice que no lo consumamos, porque esa bebida alcohólica no glorifica a Dios, no contribuye a mi salud física, ¿sí? Y por supuesto no va a contribuir a mi salud espiritual. Así que debo prescindir entonces de esta bebida alcohólica que afecta a mi salud, que afecta a mi conducta. Tristemente, los estudios científicos demuestran que una persona bajo los efectos del alcohol puede transformarse, ¿verdad? Más violenta, puede transformarse, ¿verdad? En una persona más iracunda, etcétera, ¿no? Y puede hacer cosas que tal vez sin el efecto del alcohol no lo haría. Indudablemente, Dios no quiere que tomemos alcohol, ni siquiera un poquito, ¿sí? En otros versículos de allí de la Biblia también dice que ni siquiera miremos, ¿no? El alcohol allí cuando rojea, ¿no? O el vino cuando rojea, porque dice como que se nos mete, ¿no? Como que surge el deseo, ¿verdad? De tomar ese vino. Entonces dice que ni lo miremos, o sea que nos alejemos de eso porque hay otras bebidas que sí glorifican a Dios, que sí contribuyen a mi salud. ¿Está bien? Entonces, evitar allí esas bebidas alcohólicas en todos los tipos. Y esto va a contribuir a mi buena salud y a una buena calidad de vida. La pregunta número 6 dice, ¿por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, capítulo 16, versículos 16 y 17. Dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia entonces nos dice que a nosotros ser templos del Espíritu Santo es santo, ¿sí? Es algo que Dios ha santificado y que debo entonces velar para que se mantenga en esa misma calidad en la que Dios, ¿verdad?, me ha dicho que como Él lo considera a mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Entonces, para ello debo entonces seguir la orientación divina en relación a lo que consumo, a lo que bebo. Y la pregunta dice, ¿por qué no conviene usar tabaco, café, bebidas estimulantes? Porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y cuando consumo esas cosas que son nocivas para mi salud, estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí, ¿verdad? Estoy yendo en contra del mensaje de Dios, de los planes de Dios. Y por consiguiente, estoy destruyendo mi salud y puedo adelantar la enfermedad, puedo adelantar incluso la muerte por consumir estas cosas que son nocivas para mi salud. Aquí se nos dice, por ejemplo, el tabaco. El tabaco produce muchas enfermedades. El tabaco afecta mi salud porque ningún ser humano, ningún pulmón fue diseñado para poder aspirar humo, ¿sí? Pero el tabaco tiene tantos químicos que hay personas que fuman, ¿verdad? Y parece como que están, como que les gusta, ¿no? Como que es algo muy placentero. Pero esa misma persona, ante el humo
no sé, estos días, ¿verdad? Hubo diferentes quemas, ¿no? de campos, ¿sí? Cualquier persona incluso un fumador que aspira el humo de un campo que están quemando, no le va a gustar en absoluto, porque el pulmón no está diseñado, ¿verdad? Para aspirar humo, ¿sí? Nos ahoga, nos hace mucho daño. El pulmón tiene que aspirar el aire lo más puro posible. Ahora, ¿por qué una persona puede aspirar entonces el humo de un cigarrillo? Bueno, como les dije al principio, ese cigarrillo tiene tantos químicos, tiene tantos diferentes tipos de materiales que hacen que aspirarlo parezca, ¿verdad? Sinónimo de placer, de algo rico, de algo bueno, pero obviamente ese humo está yendo directo a nuestros pulmones y lo está afectando, ¿sí? Tapando de alquitrán, endureciendo nuestros pulmones. Por eso después tal vez corremos un poco y nos parece, ¿verdad?, que hemos corrido una maratón de 42 kilómetros, estamos agitados porque nuestros pulmones van perdiendo esa flexibilidad por el alquitrán y por tantos otros venenos que el cigarrillo tiene. Así que, como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no quiero destruirlo, entonces voy a querer seguir esos principios bíblicos sobre una buena salud. Voy a evitar entonces aquellas bebidas estimulantes como tipos, ¿verdad? Esas bebidas colas que se las llaman, ¿no? Que tienen, ¿verdad?, cafeína. Hay bebidas estimulantes que parece que te dan más energía, se le llaman, creo que le llaman bebidas energéticas, ¿no? Entonces todo este tipo de bebidas tengo que evitarlas porque, por ejemplo, si un día ya estoy cansado, ¿verdad? El mate, el té, ¿verdad? La cafeína, ¿no? El café va a contribuir ahí a que yo me sienta, ¿verdad?, como con más fuerza, ¿no? Pero el cuerpo llega un momento, ¿verdad? La hora de allí a la noche que dice, bueno, ya no da más, ¿no? Necesita descansar. Y tal vez, ¿verdad?, yo puedo consumir alguna bebida que me despierte, ¿no? Claro, pero eso ya no es natural. Y mi cuerpo, como se dice generalmente, me va a pasar factura en algún momento. Claro, nuestro cuerpo es tan noble, es tan que, como le dije al principio, hasta carne puede comer, aunque no fue diseñado para comer carne. Claro que puede comer estas cosas, tal vez no me matan en el momento, no me hacen daño en el momento, pero a la larga, ¿verdad? Puedo yo hacer con esta práctica, puedo hacer que la enfermedad que tal vez me iba a aparecer a los 80, 90 años, me aparezca a los 40, a los 50. Puede ser de que consumiendo aquellas cosas que son nocivas para mi salud, puede ser que viva menos que antes. Tal vez podría haber vivido hasta los 90, 100 años. Pero cuando consumo cosas que son nocivas para mi salud, cuando bebo cosas que no contribuyen a mi salud, tal vez llegue a los 50, a los 60, a los 70, ya con muchos achaques. Y eso Dios quiere evitarme para que yo pueda gozar de una buena calidad de vida. ¿Con qué respecto a las normas de vida de un cristiano? ¿Sí? Ahora vamos de los principios de salud, ¿sí?, con respecto a la comida. Dejamos eso para ir ahora a las normas de vida, ¿sí? ¿Qué con respecto ahí al arreglo personal? La Biblia habla en relación a esto. Y claro que sí, miren, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Obviamente que aquí el mensaje no es exclusivamente para las mujeres, también es para los varones. También un varón puede vestirse indecorosamente. También un varón puede vestirse con falta, ¿verdad?, de sobriedad.
falta de pudor, ¿sí? También un varón puede tener un peinado ostentoso, ¿sí? También los varones pueden usar perlas, ¿no? y joyas. Entonces, esto es para tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe ser el arreglo personal? La Biblia no dice cuál ropa tengo que usar, si esta o lo otra, sino que la Biblia nos muestra las características de la ropa, ¿sí? Una cosa era la ropa que se usaba allí, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, y otra cosa muy diferente es la ropa que hoy se usa en el siglo XXI. Entonces, no podemos nosotros vestirnos como se vestían allí en el tiempo de Jesús o como se vestía Jesús mismo, sino que la Biblia nos ha dejado las características, y los Jesús, por supuesto, cuando se vestía usaba las características que la Biblia menciona con respecto a la apariencia personal. Bueno, esas mismas características sirven para nosotros hoy, aunque la ropa sea muy diferente, por lo menos aquí en nuestras latitudes, con respecto a la ropa que se usaba en el tiempo de Jesús. Así, ¿cuáles son entonces esas características? La Biblia nos dice claramente que nuestra eh, allí ropa, ¿verdad? Tiene que ser, eh, dice allí, perdón que me perdí allí el versículo, dice la ropa tiene que ser decorosa, con pudor, con modestia, ¿sí? Evitando todo aquello que sea ostentoso, ¿sí? Vestidos costosos, todo aquello que sea adornos externos, ¿no? Eso debemos evitar. En otras palabras, es que no llame la atención con mi ropa, con mi atuendo, ¿sí? Que mi ropa sea solamente para cubrir mi desnudez, porque esa es la función esencial de la ropa. Que mi ropa entonces cubra mi desnudez, que en lugar de llamar la atención hacia mí, llame más bien la atención hacia Jesús, que podamos glorificar a Dios incluso con nuestro atuendo. Entonces, evitar aquello que sea costoso, ¿verdad? Yo no estoy hablando aquí en contra de la calidad, ¿no? De algo que dure, ¿sí? Generalmente lo que dura son algunas ropas por ahí o calzados, ¿verdad? De marca, que pueden ser, ¿verdad? Que por ser de marca sean de mejor calidad y que dure, ¿sí? Y tal vez me puedo comprar tal vez una zapatilla, pero si a los 4 o 5 meses ya se rompe, compro otra y tal vez después termino pagando lo mismo o más que una zapatilla de marca. Entonces, yo diría que en lugar de ver una marca, ver la calidad, ¿sí? Si esto me va a durar, si esto, ¿verdad? Va a contribuir, ¿no? A mi pisada. Hay personas que por ahí necesitan, ¿verdad? Ciertas marcas porque son más livianas o son de mejor calidad o en la pisada, ¿verdad? O amortiguan mejor allí porque tienen tal vez algún problema, ¿no? En la rodilla, en la cadera, pues entonces, ¿verdad? Busque alguna cosa que sea de mejor calidad. Tal vez va a salir más cara que otras cosas, pero es que aquí debemos ver qué es, ¿verdad? Lo mejor, ¿no? Para mi salud. Ahora, si yo, ¿verdad? Solo estoy buscando, ¿no? Algo ostentoso, ¿verdad? Si yo estoy buscando algo que llame la atención, entonces ya deja de ser, ¿verdad? Una cuestión allí de solo cubrir la desnudez y ya pasa a ser un adorno externo, ¿no? Que va en contra de los principios bíblicos. Porque debo vestirme, ¿verdad? Con modestia, con pudor, con sencillez, que las personas llamar la atención hacia Jesús, no hacia mí. Entonces, a mí me gusta resumir esto en que no llame la atención. Si yo voy toda mi camisa arrugada, voy a llamar la atención. Si aparezco con una camisa aquí fluorescente, voy a llamar la atención. Si una mujer se viste con minifalda, va a llamar la atención. Pero si esa misma mujer se viste con una pollera tan larga que arrastra, ¿verdad? Va arrastrando por el piso, también va a llamar la atención. Entonces, nuestra ropa no tiene que llamar la atención.
Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, mi ropa llama la atención, es sumamente costosa, ostentosa, ¿verdad? Entonces tengo que ver ese detalle, y me parece que lo mejor entonces es, en resumen, es que no llame la atención, que sea solo para cubrir mi desnudez, dejando de lado aquellas cosas, ¿verdad? Como joyas, eh, esos detalles, ¿no? De pulseras, ¿verdad? Anillos, aritos, ¿verdad? Estos son adornos externos que Dios no quiere que use, ¿sí? Así que, por ejemplo, hay anillos como el anillo, ¿no? de casamiento, que hay países donde queda bien que el hombre casado los use o la mujer casada los use. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Como aquí queda en Argentina, queda bien que los casados usen, ¿verdad? El anillo matrimonial, entonces yo lo uso, ¿sí? Pero no es un adorno externo, sino que cumple una función. Lo mismo sucede con el reloj, ¿sí? Bueno, ahora yo no tengo mi reloj, pero ¿qué pasaría si mi reloj es así una cosa de grande, ¿no? Ostentosa, llama a todo el mundo la atención? Ya deja de cumplir la función. Pero tener un reloj, ¿verdad? No es un adorno externo, ¿no? Cumple una función, ¿verdad? Que es mostrarme la hora, ¿sí? ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes, como por ejemplo el baile, ¿verdad? Lugares donde se propicia la inmoralidad, lugares, ¿verdad? Donde la música es estruendosa, ¿verdad? Afecta nuestros oídos, lugares donde se propicia el consumo de bebidas alcohólicas, la inmoralidad, ¿no? Donde, qué sé yo, está bien ir a encontrar allí, a un novio, una novia, ¿verdad? O tener una relación allí de ese día, ¿verdad? Lo conocí y ya, ¿verdad? Puedo tener una relación. Todo eso, ¿verdad? No hace bien a nuestro cuerpo humano, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no debemos asistir a estos espectáculos? Primera de Pedro, capítulo eh, 2, versículo 21 nos da la respuesta. Primera de Pedro, encontramos allí después de Santiago, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21 dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. O sea, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso debemos preguntarnos, ¿no? ¿Jesús iría a este espectáculo? ¿Jesús se sentiría contento, verdad? En este lugar. Y como Él es mi ejemplo, pues debo preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús iría a aquel baile, Jesús iría a aquella fiesta, Jesús iría allí, a ese espectáculo donde se propicia tal vez la inmoralidad. Por supuesto que no. Entonces, como Él es nuestro mayor ejemplo, pues preguntémonos, ¿será que este lugar es apto para una persona que ama a Dios y que quiere ser fiel, que quiere glorificar a Dios y que quiere cuidar su cuerpo? Por ejemplo, un lugar, ¿verdad?, donde tengo que pasar toda la noche despierto, tal vez no sea un lugar para una persona que ama a Dios. ¿Por qué? Porque trasnochar hace daño a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita dormir en la noche. Entonces ahora, pero si esa diversión al otro día, ¿verdad?, me deja tirado en la cama, me deja muerto, tal vez no tengo ganas de nada, esa actividad no contribuyó al bienestar del cuerpo. Pero hay tantas otras actividades recreativas que cuando uno las hace, disfruta tanto y el tiempo pasa, ¿verdad? Y quiere volver a hacerla. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para que
que podamos recrearnos de una manera sana y natural. Bueno, aquí hemos encontrado algunos principios básicos con respecto a la alimentación, con respecto a nuestra vestimenta, con respecto a las bebidas. Deseo que el Señor te ayude, ¿verdad?, a disfrutar de lo bueno, de lo maravilloso, de lo que hace bien, en lo que contribuye a tu buena salud. Las otras cosas, de alguna manera, poco a poco, van a ir desgastando tu salud. Y como tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo, pues qué mejor seguir estos principios. Dios te diseñó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. Él sabe lo que es mejor entonces para tu cuerpo. Así como el diseñador de un auto, una fábrica de autos, sabe el mejor aceite que va a funcionar con ese auto, o el combustible mejor para ese auto, así también sucede con nuestro cuerpo. Dios es nuestro diseñador, Él nos creó, Él nos formó, Él sabe lo que es mejor para nuestro cuerpo y Él entonces lo ha expresado a estos principios en la Biblia como lo acabamos de leer. Si seguimos esos principios, nuestro cuerpo va a vivir mejor. Por, por el otro lado, si los dejamos de lado esos principios, en algún momento nuestro cuerpo, como se dice, nos va a pasar factura. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que estos principios contribuyen para que usted tenga una mejor salud? ¿Cree usted que hay algo tal vez de su vida que quisiera dejar porque tal vez se da cuenta que no está contribuyendo al bienestar de su salud física? ¿Hay alguna bebida que tal vez está afectando su salud? ¿Hay algún alimento que tal vez no es conveniente que usted coma porque no tiene alguna de las características que la Biblia menciona? ¿Le gustaría a usted seguir estos principios bíblicos mencionados en su palabra para tener mejor salud, para ser un fiel templo donde el Espíritu Santo pueda morar en usted? Ojalá que su respuesta sea positiva. Si así lo fue, coloque aquí su nombre y la fecha de hoy. Esto por supuesto queda para usted, es totalmente gratuito. Si aún no tiene esta carpetita, se la ofrecemos. Y en cada una de las hojitas usted va a encontrar allí en el dorso un estudio adicional, más información, más versículos que van a contribuir a que pueda conocer más sobre el tema que estamos estudiando. Deseo de corazón que hayamos aprendido un poco más sobre este tema tan importante de la palabra de Dios con relación a la salud, tanto física, mental y espiritual. El tema que viene es sumamente importante. El jueves que viene vamos a tratar dueño o socio, ¿sí? ¿Qué enseña la Biblia acerca del plan divino para sostener a la iglesia? Este tema va a ser muy importante y quiero invitarlo a que el jueves que viene podamos participar juntos de esta clase. Perdón, no podrá ser el jueves que viene, la pasaremos para el otro jueves, ya que la semana que viene tendremos una semana muy linda de predicaciones bíblicas, así que la estamos pasando para el siguiente jueves, ¿está bien? Nos vemos entonces el jueves que viene. Antes me gustaría que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones y gracias por este tema tan importante que nos enseña tu palabra. Queremos nosotros ser templo del Espíritu Santo y queremos cuidarlo. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir estos principios bíblicos con relación a los alimentos, a las bebidas, al atuendo personal. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y a dejar aquellas cosas que puedan ser nocivas para nuestra salud, tanto física, mental como espiritual. Guía a mis amigos y amigas en estas decisiones tan importantes para su vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Nos vemos de este jueves al otro. Voy a mirar aquí
Nos encontramos nuevamente entonces el jueves, el jueves 1 de octubre, ¿sí? El jueves 1 de octubre vamos a tener la lección número 18, ¿sí? El jueves 1 de octubre volvemos a encontrarnos para compartir una nueva clase bíblica. Un gran abrazo, Dios los bendiga, tengan una linda noche.